Pueden sentarse, mis amados. Doy las gracias a mi Dios por esta nueva oportunidad. Le doy la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, algunos que vemos por primera vez acá, pero nos parecen rostros conocidos, nos parece que nos hemos visto antes en otro lugar, pero en el Espíritu estamos conectados, amén. Sabemos que todos somos uno en Cristo Jesús. La palabra declara que somos un solo cuerpo en Cristo. Así es de que para nosotros es el reconocer que como comunidad de fe, como familia en Cristo que somos, todos venimos al mismo propósito, y eso es recibir dirección de Dios. Así es de que le doy la bienvenida a mis hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, que sea esta no la primera vez ni la última, sino que sea este lugar el centro en el cual Dios hable a sus vidas y a través del cual juntos sigamos edificándonos en su palabra. Amén. Así es de que les invitamos a que tome esta su casa como una referencia para que Dios hable a su vida y sigamos creciendo juntos. Amén. Doy las gracias también a mi Dios porque el 31 del mes y del año anterior tuvimos nuestra última vigilia, y con ello dijimos adiós al año 2021 y dimos la bienvenida al 2022, y nos gozamos, disfrutamos, porque a través de ello hermanos que no habían participado en ese día, Dios los tocó de alguna manera, en el cual no querían un solo punto, sino querían seguir extendiéndose en el programa. Así es de que eso es muestra de que Dios está haciendo obra en este lugar, y de eso se trata. Recuerde que todo ministro que Dios pone es para que su palabra sea extendida y que nuevos ministros vengan al conocimiento de su verdad. Amén. Así es de que cada uno de nosotros, lo que vamos a ver hoy, su palabra declara que cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús ha venido a ser en Dios ministro competente de este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Así es de que me gozo con cada uno de ustedes, me gozo con el favor de Dios que nos da de estar juntos en esta tarde. Así es de que dispóngase, abra su corazón para que Dios hable a su vida, y de esa manera usted venga, pero se lleve lo que usted traía en perspectiva. Yo sé que usted ha venido con nuevas opciones, usted ha venido con la mentalidad puesta en el corazón de que no ha venido solo por visita, sino a llevar algo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Así es de que el estar en este lugar no es el hecho de que quizá lo haya oído de alguna manera, sino que fue Dios el que lo tenía ya puesto en la lista de invitados para esta tarde. Amén. Así es de que dicho esto, mis amados, hoy sí los invito a que se pongan de pie. Vamos a tener lectura en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Santiago. Todo aquel que tiene su espada lista, su espada desenvainada, todo aquel que reconoce de que tiene que andar su espada preparada por cualquier acechanza del enemigo, ábrala y hágalo en el libro de Santiago. Vamos a tener lectura en su capítulo 1 y vamos a ver sus versículos del 19 al 28. En esta tarde Dios quiere que usted se meta, se introduzca en la lectura. Dios quiere que cada uno de nosotros reconozca su postura de acuerdo al mensaje que Él traerá a nuestras vidas. Así es de que en el libro de Santiago, mis amados, en el capítulo 1, aparece también en la pantalla para todo aquel que no haya traído su espada. Aparece ahí para que juntos veamos el tema que Dios ha puesto en mi corazón, titular: viviendo sin engaño. O sea, viviendo en la verdad, reconociendo cuál es el camino a transitar, reconociendo cuáles son los pasos a dar. Así es de que viviendo sin engaño es el tema que el Señor me permite en esta tarde. Y leemos la palabra del Señor en el libro de Santiago 1, 19 al 28, y su palabra, que ya es bendita, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús me presento en esta hora, oh Rey, delante de tu presencia como ministro que has puesto para que tu palabra bendita sea dada a conocer en esta hora. Nada soy, oh Dios, si tu divina presencia no va dentro de mí, mas soy solamente un instrumento, unos labios que tú usarás, Padre, con tu propósito, sabiendo, Padre amado, que todo aquel que reciba tu palabra crecerá en ti y se acercará cada vez más al propósito para el cual tú los has llamado. Padre amado, descienda sobre este lugar tu presencia, incruste en los corazones de todo aquel que oirá tu palabra, tanto acá como en los medios que has prestado, para que tu palabra, oh Dios, haga rema, haga expresión a todo aquel que la escuche, oh Padre, y traiga transformación a sus vidas. Mi Dios amado, en esta hora te pedimos que seas tú de principio a fin tomando control de estos labios y que el corazón de mis hermanos, oh Dios, esté dispuesto para que tu presencia misma redarguya y llegue a ellos a través de tu Espíritu Santo, tu verdad incrustada, para que en ellos, oh Dios, llegue tu verdad y luz, para que puedan ellos caminar conforme al propósito que tú ya has establecido para cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta hora, oh Rey de Gloria, te exaltamos, damos tu nombre como nuestro único y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos gracias a nuestro Dios en esta hora por la oportunidad que nos da. Así es de que en esta hora vamos a comenzar reconociendo que ciertamente Dios ha establecido dos destinos para todo lo existente. Recuerde que el ser humano tiene ciertamente ya dos lugares a llegar: a la presencia o a la ausencia de Dios. Así es de que eso depende de las decisiones que cada uno de nosotros tome conforme a las obras que realice acá en la tierra. Así es de que en esta hora vamos a ver cómo es que el conocimiento no es suficiente, cómo es que muchos pueden estar demasiado preparados, pueden haber tenido una vida quizá dentro de una determinada iglesia, pero eso no les da la certeza, la seguridad de que están ya dispuestos para ir a la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que en esta hora vamos a ver cómo es que este panorama nos es ampliado a través de la palabra que Dios trae a nuestras vidas. Así es de que en el tema del día de hoy, déjeme decirle que será un tema confrontativo, un tema en el cual quizás nosotros, tal vez por orientación de otros, tal vez por rumores que hemos escuchado en otras congregaciones o en otros lugares, hemos pensado quizá que aún haciendo o llevando el estilo de vida que tenemos hasta el día de hoy, nos pensamos que quizá hemos llenado el requisito. Pero en esta tarde Dios nos va a permitir conocer tres importantes requisitos, que son aquellos que nos dan la oportunidad de reconocer si nosotros realmente, al autoevaluarnos, estamos firmes caminando conforme al propósito de Dios, o estaremos quizá deambulando solamente siendo llevados por corrientes que a veces nos traen a la confusión. Déjeme decirle que ahorita muchas iglesias, pensándose salvas, pensándose que sus miembros están caminando conforme al propósito de Dios, han caído ciertamente en liturgia, en rituales, han caído muchos de ellos en ceremoniales que los han apartado del verdadero propósito. Se han dispuesto a hacer obras de hombre que agradan al ojo del hombre, pero no se han preguntado si realmente agradan el corazón de Dios. Cuando Dios me permitió las primeras oportunidades de pararme frente a una congregación, me decía el ministro que Dios usó para ello: los miércoles usted puede venir como quiera, si quiere venga con una playera, camiseta o lo que quiera, pero el domingo venga bien elegante, porque es el día en el que mucha gente viene. Y yo me preguntaba entre sí mismo: ¿será que yo me he visto de la manera decorosa que debo hacerlo para agradar el ojo humano, o será que lo hago porque es la manera en la que yo me presento a Dios para agradar su corazón? Son temas de los que nosotros debemos realmente tomar conciencia. Lo que nosotros hacemos ha sido por influencia de otras personas, ha sido por personas que nos han instruido de una manera que quizá no sea la que Dios quiere, o de qué manera nosotros estamos caminando conforme al propósito de Dios. Así es de que muchos de ellos tienen mucha preparación. Usted ha oído diferentes grupos que tienen mucho estudio, mucha preparación, y por ello de que envían ministros a diferentes lugares a pregonar la verdad que para ellos es. Sin embargo, la mucha preparación, el mucho estudio no lo es todo.
el caminar en Dios no es cuestión de preparación o estudio. Recuerde que todos aquellos a los que Cristo llamó, a aquellos discípulos, a los primeros 4 que estaban en las barcas, ellos eran personas del vulgo. Ellos eran personas que no tenían nada de conocimiento. A Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés. Ellos fueron llamados, no sacados de un centro de preparación, de un centro de estudio. No. Ellos estaban en un lugar donde sus padres los ponían a trabajar, puesto que era la herencia de la familia, era el estilo en el cual ellos estaban creciendo. O sea, con ello le quiero decir que hay diferentes grupos que tienen mucha preparación, mucho estudio. Sin embargo, en esta tarde Dios nos va a permitir saber, ¿será que aquel que tiene mucha preparación está realmente centrado transparentemente en la dirección que Dios quiere? ¿O será que es postura de hombre? ¿O será que es Dios poniéndolo en esa dirección? Así de que en esta hora vamos a ver nosotros por qué es que las personas que tienen mucha preparación pero poca presencia no cumplen realmente con el llamado de Dios. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. De hecho, la palabra en diferentes lugares nos da a conocer que el mucho conocimiento no es realmente lo que Dios busca. Cuando usted mira en el libro de Eclesiastés 12:12, usted encontrará cómo el sabio Salomón ya hablaba acerca de por qué aquel que escribió tantas cosas, que escribió libros que están puestos acá en el canon, en la Biblia, cómo es que él mismo decía que no era suficiente ello. Y dice así en el libro de Eclesiastés 12:12: ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, mientras más estudio, mientras más preparación el ser humano pueda tener, déjeme decirle que no es suficiente. De hecho, el tener un gran conocimiento, una gran sabiduría en cuestiones sociales o naturales, déjeme decirle que no llena la perspectiva de Dios. Porque de hecho, en el campo natural y el campo espiritual hay algo que trasciende. Y eso es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está ausente, déjeme decirle que entonces nuestras obras acá en la tierra no trascienden, sino que se quedan acá en la tierra para que el hombre mismo las conozca, pero Dios mismo no va a llegar a conocerlas. Amén. O sea, ¿cómo nosotros entonces vamos a ver por qué es que nosotros necesitamos caminar conforme al propósito de Dios? De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de todo aquel que quizá piense que se representa por sí mismo como un ministro, que se representa por sí mismo por todo el conocimiento que pueda tener, el apóstol Pablo advierte, dice: no, ¿acaso necesitamos nosotros quien nos represente? ¿Necesitamos acaso una carta de representación, una carta que nos dé a alguien o que nosotros le extendamos para ser representados? No, nosotros hemos sido ya representados de parte de Dios, puesto que es Dios mismo en Cristo Jesús haciéndonos ministros competentes de este nuevo pacto. Amén. Y él mismo advierte que somos ministros competentes de un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús por el tiempo de gracia que estamos viviendo. Pero ese nuevo pacto, el mismo apóstol Pablo declara en el libro de 2 de Corintios 3:6 que es un pacto no de la letra. Somos ministros no de la letra, sino somos del Espíritu, puesto que él mismo aclara en 2 de Corintios 3:6: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que vamos a buscar entonces nosotros? ¿Qué es lo que queremos de parte de Dios? Déjeme decirle que desde el Antiguo Testamento ha habido tanta tergiversación de la verdad. Ha habido tanto cambio. Desde los religiosos que ya estaban presentes en el tiempo en el que Cristo estuvo, ellos estaban y cuidaban minuciosamente el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la Torá que le llaman los hebreos. Y ellos leían y leían la palabra del Señor. Sin embargo, a ellos no llegaba la luz de la iluminación, no llegaba la revelación de Dios, no llegaba el conocimiento de que aquel que tenían frente a ellos realmente era aquel por el cual las escrituras habían sido declaradas. Por eso de que déjeme decirle que desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, los judíos siguen leyendo el Antiguo Pacto, siguen leyendo el Antiguo Testamento. Pero aún a ellos no ha llegado la iluminación, no ha llegado el entendimiento. Es como que si usted rentara una casa o preparara una casa y usted la amuebla y la tiene toda lista ya solo para pasarse, pero no ha puesto el alumbrado eléctrico. No hay luz todavía en esa casa. Y si no hay luz, usted no puede pasarse, puesto que en la noche no habrá claridad para que usted camine.
Caminar en los caminos de Dios y no tener la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas significa tropezar constantemente en nuestro caminar. Por eso muchas personas tropiezan, muchas personas caen. No es por falta de conocimiento, no, porque la luz está presente. Cristo está alcanzable a cada uno de nosotros. Su palabra hasta el día de hoy se mantiene para que usted y yo tengamos acceso a ella. Y no es por falta de luz, sino es porque no tomamos la luz que ya nos ha sido dada para ponerla en práctica en nuestras vidas. No tomamos la luz que ya Dios nos dio a través de Cristo para poder ponerla entonces como estilo en nuestras vidas. ¿Cuál es entonces el favor de Dios en nosotros? ¿Por qué es que nosotros reconocemos que ciertamente en el Antiguo Testamento Dios estableció la ley? Pero déjeme decirle que la ley de ese Antiguo Testamento y la palabra del Señor que ya ha sido establecida, que tenemos y que portamos nosotros, no nos condena. Lo que sí condena en ella son las exigencias que hay en ella. Dígame usted si en una carretera, por ejemplo, hay una señal de tránsito donde dice 35 millas por hora y usted se excede, usted va a 40, 45, el policía lo para. Usted tenía conocimiento de que estaba a 35 y teniendo el conocimiento, sin embargo, usted todavía sobrepasó ese conocimiento y se expuso a que entonces un policía lo parara. Con ello yo le quiero decir que tanto la ley del Antiguo Testamento como la palabra del Señor que ha establecido para nuestros tiempos, la condenación que hay en ella son las exigencias al cumplimiento de su verdad. Muchos quieren evadirse, muchos quieren cambiarla, muchos quieren acomodar la palabra del Señor a sus propios intereses. Pero nosotros, déjeme decirle que estamos caminando bajo un Dios que es imparcial. O sea, puede un hombre establecerse con mucha riqueza o importancia dentro de un país o de una sociedad, pero no podrá de alguna manera ganar el corazón de Dios con ninguna cosa material. O sea, con ello le quiero decir que si usted y yo queremos ganar el corazón de Dios, tenemos que someternos en transparencia para que Dios camine sobre nuestras vidas con su voluntad y entonces nos encuentre aceptos para que nosotros podamos cumplir y recibamos su bienaventuranza, recibamos sus regalos, recibamos su bendición y que todo lo que nosotros hagamos sea solamente el resultado de todo aquello que nosotros sembramos, porque la palabra del Señor establece que si usted y yo caminamos transparentemente, si usted y yo caminamos conforme a la palabra del Señor, déjeme decirle que usted y yo no tenemos que buscar las bendiciones, porque la palabra del Señor declara que todo aquel que camina en obediencia no buscará las bendiciones, sino que las bendiciones lo buscarán, las bendiciones lo seguirán y las bendiciones lo alcanzarán y esas bendiciones serán derramadas sobre cada uno de aquellos que caminen en obediencia. Amén. Por eso es de que nosotros ciertamente caminamos conforme al plan de Dios, pero caminamos conforme al propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Cada uno de nosotros recibe un llamamiento que ha sido puesto en su corazón. Lo que usted siente es lo que Dios le está poniendo a hacer. Lo que usted siente en su corazón es lo que Dios quiere que usted haga, porque ese es su llamado. Llamado significa vocación, llamado significa puesto o llamado a. Si usted ha sido puesto de parte de Dios en su corazón a hacer algo dentro del reino de Dios, ese es su llamado. Pero su propósito, la razón por la cual usted llegó sobre la faz de la tierra, usted la va a cumplir hasta que ese llamado que Dios ha puesto en su corazón venga a hacer vida en usted. ¿Cómo nosotros vamos a caminar en el favor de Dios? Déjeme decirle que a veces nosotros nos confundimos viendo tal vez a alguien que decimos, no, debe ser buen ministro, debe ser una persona intachable, debe ser una persona que realmente camina bien dentro de los caminos de Dios. Sin embargo, nuestra relación con Dios es personal. Déjeme decirle que yo aquí delante de ustedes puedo fingir lo que sea, puedo pretender ser una buena persona, amorosa y lo que sea. Sin embargo, lo que yo soy delante de Dios es lo que cuenta. Lo que yo soy delante de Dios es aquello que me va a trascender y a darme la herencia de vida. Nosotros recibimos el regalo de la herencia no de hombre alguno, la recibimos directamente de aquel que pone el certificado de aprobado y le entrega a cada uno aquello que se ha ganado conforme a las obras que ha realizado acá en la tierra. Amén. O sea, si nosotros no hacemos obras positivas, si nosotros no hacemos transitar al Dios que va dentro de nosotros en cada uno de nuestros pasos, déjeme decirle que las obras que nosotros hagamos lastimosamente se están quedando y no están trascendiendo al cielo. Se están quedando en cada uno de nuestros pasos. Pero si nuestras obras están siendo puestas en nuestro corazón, están trascendiendo, están llegando a la presencia de Dios. Aquel contador que tiene nuestro libro de la vida tiene conectando cada una de nuestras obras y por ende
La respuesta de Dios para cada uno de nosotros llegará conforme a nuestro tiempo y nos llenará de las bendiciones que Él tiene declaradas en su palabra, y abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Dele un aplauso al Todopoderoso en esta hora. Nosotros no podemos pretender ser lo que no somos. Déjeme decirle que la palabra declara en Gálatas 6:7: y no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que nosotros somos realmente delante de la sociedad no significa que eso es lo que somos delante de los ojos de Dios. Por eso Jesucristo le decía a aquel que le dijo: hey, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesucristo le dijo: hombre, ¿acaso he sido puesto yo delante de vosotros como partidor? Porque la vida del hombre no está en los bienes que posee, está en la presencia que tenga delante del Dios viviente. Amén. Sin embargo, a veces las apariencias engañan. Hay dichos muy conocidos acá en la tierra. Usted ha escuchado quizá aquel que dice: porque no todo lo que brilla es oro, ni tampoco el león es como lo pintan. A veces nosotros nos engañamos viendo las apariencias, y realmente a veces las apariencias son las que más nos hacen caer en el engaño. Yo me recuerdo hace ya un tiempo, cuando yo estaba muy jovencito, me robaron una grabadora allá en mi país. Es la única vez que me han robado. Sin embargo, me dolió tanto, no porque la grabadora me hubiera sido robada, sino primeramente porque no era mía, sino de una de mis hermanas. Pero más aún, quien me la robó lo hizo con el engaño, llevando una Biblia debajo de su brazo. Fue algo que me marcó y dije yo: Señor, ¿pero qué representa una Biblia si no representa seguridad? No representa confianza. Si usted mira a alguien que porte una Biblia, ¿acaso a usted no le da la confianza de que es una buena persona? Sin embargo, la palabra del Señor no le establece todo en cuanto a la obra que el portador lleva. O sea, la palabra del Señor puede ser puesta en una mesita de noche, puede ser portada en un carro, puede ser llevada a todo lugar donde vaya, pero eso no representa ni significa que quien la porte tenga genuina presencia del Dios viviente. Hay algo muy importante cuando Jesucristo declara la palabra en Mateo, que Jesucristo caminaba, visitaba todas las ciudades y aldeas de Galilea, llevando el evangelio del reino y predicándolo en la sinagoga de ellos. Pero la palabra declara que al ver las multitudes, las grandes cantidades de gente, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, las almas son muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y esa es la palabra que nosotros debemos entender. Ciertamente hay personas que pueden tener compasión como la tuvo Jesucristo, pero Jesucristo llenó dos requisitos tan importantes. Jesucristo tuvo compasión y también tenía el empoderamiento del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que en estos tiempos, lastimosamente, hay personas que están conjugando una sin usar la otra, y quieren usar la otra sin tomar en cuenta una. Porque hay personas que pueden tener compasión, pero ciertamente si ellos no tienen el poder, déjeme decirle que nada más se quedará en deseo de hacerlo. Pero todo aquel que tiene poder, que tiene presencia, pero que no tiene compasión, entonces se ha convertido en un profesional, como hay muchos allá afuera. Usted ha visto muchos que quizá pregonan verdad de Dios, sin embargo en el corazón de ellos hay tanta maliciosidad, hay tanta separación de Dios, que no hay en ellos una genuinidad para poder llevar paciencia, para poder llevar todo buen sentimiento, y entonces dar a conocer al Dios viviente de todos los tiempos. Por eso es de que el poder y la compasión tienen que ir juntos. Podemos tener compasión y podemos quizá no tener los medios y quedará solamente en simpatía. Pero tal vez yo tengo compasión, pero no tengo los medios, entonces solo queda en profesionalismo, porque en mí no nace el deseo de hacerlo. Me doy nada más a conocer como alguien que quiso, pero quizá no lo pudo hacer. Entonces el Dios de estos tiempos, déjeme decirle que está buscando ciertamente a personas que reconozcan que la compasión y el poder tienen que ser algo que no tienen que separarse, algo que son inseparables, algo que en los hijos de Dios tiene que ser genuino, algo que si nosotros no lo tenemos, algo en nosotros está fallando delante de la presencia de Dios. Amén. Por eso es de que todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro.
¿Acaso usted, si usted quiere comprar un reloj de oro o si usted quiere comprar un perfume, quizá que sea de aquellos que son de buena calidad, acaso usted se va a ir a meter a un lugar, a un flea market, a un lugar donde vendan cosas baratas? No. Si usted quiere un reloj de oro, usted va a buscar a un lugar, a una joyería reconocida, a un lugar donde a usted le dé la certeza de que lo que usted está comprando realmente está evaluado por el lugar donde usted está llegando. Pero si usted está comprando un reloj que usted quiere de oro en cualquier calle a cualquier persona que se lo ofrece, déjeme decirle que no tiene que ser genuino. Es por eso que toda la pureza que hay en Dios, déjeme decirle que hay que ir directamente a la fuente. Si usted quiere ser puro en Dios, no tiene que ir en los preámbulos, usted tiene que ir directamente al trono de aquel que lo hará saber a su vida. Amén. ¿Cómo entonces vamos nosotros a ver cuáles son los favores que Dios declara sobre nosotros? Hay requisitos que nosotros pensamos que llenan las perspectivas. Y déjeme decirle que muchos allá afuera en las diferentes congregaciones, no hablo de alguna en particular, Dios me ha permitido ver diferentes ejemplos. Sin embargo, cuando nosotros vemos diferentes congregaciones a nivel mundial, usted mirará que hay personas que están demasiado seguras, demasiado confiadas y que se han acomodado en el confort del estilo de vida que llevan. Hay muchas personas que se han quedado en el estilo de vida que han llevado desde hace tiempo en los lugares congregacionales. Pero déjeme decirle que hay requisitos que no llenan la perspectiva. Hay requisitos que no son suficientes para poder darse a conocer como aquel genuino que Dios está llamando para estos tiempos. Hay quienes que piensan que solamente con hacerse presentes a los lugares se llena el requisito. Voy a misa y me quedo y eso es todo. No. Dios está buscando a alguien que quiera conocerlo a Él, que se acerque a Él. La palabra establece en el libro de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo no me acerco a Dios, ¿cómo voy a considerarlo? ¿Cómo voy a conocerlo? ¿Cómo Él me va a galardonar? ¿Cómo me va a premiar? Si yo no me acerco, ¿cómo pues le voy a decir, hey, envíame mi regalo con alguien más? No, yo tengo que ver de qué manera vea usted. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no le puedo decir a Dios, hey, alguien oró por mí, envíame la respuesta y tráeme los regalos juntamente con él. No. La relación que usted y yo tenemos que tener con Dios, déjeme decirle que es de manera personal. Mi esposa ora, mi esposa recibe de Dios, mi esposa es ella, pero yo tengo que luchar por mi propio regalo, yo tengo que luchar por mi propia bendición, yo tengo que luchar por mi propia iluminación de parte de Dios, porque a ella le dará lo suyo, pero a mí entonces me entregará lo que es de manera personal. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a caminar entonces y a reconocer que en Dios nosotros tenemos que tener transformación? No es el hecho nada más de asistir a un lugar, no es el hecho de tener un vocabulario en el cual nosotros nos demos a conocer delante de los hermanos como que somos cristianos. Tratar a nuestros hermanos como verdaderos cristianos, tratar a nuestros hermanos con términos religiosos, déjeme decirle que no es suficiente. Ni tampoco llegar a un lugar y quizá escuchar un mensaje y pretender llevárselo en el corazón. Por eso es de que Dios es un Dios que conoce el pensamiento y escudriña el corazón del hombre. Lo que hay en nosotros, Dios tiene conocimiento. Aún la palabra establece que antes de que las cosas ocurran, entonces dice que ya Dios sabe lo que va a venir a nuestras vidas. Por eso es que la intercesión es tan importante. Por eso es de que algunas personas como yo quizá fui respuesta de alguien que estuvo intercediendo por mi vida. Llegó a mí alguien que me decía vamos a la iglesia, y yo siempre encontraba excusa, siempre buscaba cualquier excusa para no llegar, y era Dios el que estaba usando, poniendo en el corazón de esa persona el que me inquietara, el espíritu que me exhortara, para que entonces yo reconociera que había algo mayor esperándome allá adelante, que había en este presente algo que había que sembrar, porque había un futuro glorioso que estaba esperándome para estos benditos tiempos, y aún en este tiempo, algo que se está fomentando, que me dará entonces un futuro más glorioso en el tiempo que Dios ha establecido, sobre el cual su palabra sea diseminada por todos lugares. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a reconocer que hay requisitos que hay que llenar en Dios? El apóstol Santiago es una gran revelación de Dios. Déjeme decirle que muchos dicen no, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres.
Sin embargo, en 2 de Timoteo 3:16, la palabra establece que las escrituras todas han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Ciertamente fueron escritas por hombre, pero fueron reveladas a través de lo que Dios puso en el corazón del hombre. Vea usted, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchos dicen, no, yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, yo no creo en ella porque tiene errores ortográficos o de cualquier síndrome. No. Déjeme decirle que lo que es inspirado por Dios llena el requisito. No importa quiénes Dios usó, no importa si fueron personas, porque Él usó personas ciertamente de la nobleza, así como usó personas pobres para que escribieran, así como usó a Moisés escribiendo los primeros 5 cosas que ocurrieron miles de años antes de que Él naciera, así también como usó al apóstol Juan para revelarnos muchas cosas que aún han de venir. Aquel que murió hace más de 2000 años, o sea, Dios usa a los hombres, déjeme decirle, conforme a su propósito, dándole a conocer cosas del pasado y dándole a conocer cosas que aún están por ocurrir. Por eso es que Dios en estos tiempos está buscando personas que reconozcan que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a través de la cual nosotros debemos usarla para poder transitar en ella en los tiempos de penubridad, en los tiempos de oscuridad que vengan a nuestras vidas. Amén. Pero ¿cómo es que nosotros usamos la palabra? Vea que el apóstol Santiago viene a dar un gran consejo a la iglesia de estos tiempos. Por eso comienza hablando en el versículo 19 que leímos acerca de cuál es la manera en que nosotros debemos caminar en la iglesia. ¿Cómo es que nosotros debemos transitar? ¿Qué éramos antes? ¿Qué somos antes? Por eso es de que el apóstol Santiago dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quizá nosotros fuimos diferentes antes. Quizá nosotros quisimos contestar, ni bien terminaban de hablarnos, no. Pero ahora la palabra establece que ahora somos diferentes. Somos renovados, somos completamente cambiados a través del Cristo que va dentro de nosotros. Por eso tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para contestar, tardos para hablar y tardos también para airarnos, porque dice en el siguiente versículo, porque la ira no coincide con la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros entonces nos airamos, automáticamente estamos fuera del diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas. O sea, si nosotros somos personas diferentes, si nosotros hemos sido transformados, si nosotros, así como dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, significa que en nosotros tiene que haber un cambio de lenguaje, un cambio de criterio, un cambio de ver las cosas de Dios de una manera completamente diferente a aquella que nosotros vimos. Tenemos que tener corazones renovados, tenemos que tener corazones transformados, tenemos que tener corazones donde ciertamente los 10 mandamientos en el Sinaí fueron establecidos en tablas. Pero déjeme decirle que Dios ahora está buscando poner su palabra no en tablas como lo hizo con Moisés, sino en tablas del corazón humano, en corazones que dejen de ser corazones de piedra y sean revolucionados para ser corazones de carne, que reciban la transformación de Dios, que reciban el molde de Dios y entonces reconozcan que para estos tiempos el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos está transformando, está buscando generaciones, está buscando hijos que reconozcan que el mismo Dios de todos los tiempos es aquel que en estos tiempos está revolucionando la humanidad. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a ver entonces en Dios? Por eso es de que si nosotros desechamos, dice la palabra en el versículo 21, toda inmundicia y abundancia de malicia, déjeme decirle que eso es lo que para un hijo de Dios tiene que entender. Tenemos que desechar la inmundicia y toda malicia que la sociedad nos presente. A veces no nos damos cuenta que es lo que entramos a la casa. A veces decimos, a mis hijos les gusta esto, yo se los llevo, sin darnos cuenta que entramos cosas que el enemigo busca para que en nuestros hogares se vaya la presencia del Dios viviente. A veces nosotros somos los instrumentos que aquellos que dependen de nosotros comiencen a ser instruidos en algo que es incorrecto.
Hay padres de familia que llevan videojuegos y cualquier cosa de violencia porque a mi hijo le gusta, porque a mi hijo lo entretiene, porque eso a mi hijo lo pone contento. No, 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 no. Tienes que hacer un stop y entender. ¿Quieres tú que tu hijo viva? ¿Quieres tú que tu hijo solamente sea tu compañero acá en la tierra? ¿O quieres tú que tu hijo esté contigo permanente y de manera eterna en la presencia del Dios viviente? Tienes que determinarte. No te doy esto porque no te quiero para vivir solo unos años, sino te quiero para que estemos juntos en una eternidad. Y esto que te va a sacar de la presencia de Dios lo quito, porque entonces yo quiero que tú vayas conmigo al lugar donde Dios me llevará, y para eso tengo que quitarse toda inmundicia, toda inmoralidad que a través de los juegos y películas y toda cosa negativa de pornografía llega a nuestros hogares por nuestra aceptación como adultos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vamos a impedir para con nuestros hijos? Nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor con mansedumbre. Dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Tenemos corazones ávaros, tenemos corazones que pensemos nosotros que somos quizá la última Coca-Cola del desierto. Tendremos nosotros egocentrismo, pensemos que somos nosotros nada más independientes, puesto que no necesitamos de cosa alguna ni de Dios tampoco. Pensemos nosotros quizá que la palabra del Señor no ha sido implantada en nuestros corazones, por lo cual no ha hecho transformación a nuestras vidas. Déjeme decirle que cuando la palabra declara que la palabra sea implantada en nosotros para bien de nuestras almas. Por eso declara el versículo 21, para bien de nuestras almas. El fin final que Dios busca, como el que Él pone en mi corazón al venir acá a pararme frente a ustedes, no es el hecho de que yo vea en ustedes algo en abundancia material. Por eso es que dice en 2 de Corintios 1:14, porque el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque le son locura y se pierde, porque han de percibirse con el Espíritu, a través del Espíritu. Porque el hombre natural no entiende, no reconoce, se pierde. Pero nosotros que somos reconocedores tenemos que entender que en el favor de Dios usted y yo caminamos conforme a su propósito. Hay un favor de Dios que ha sido establecido, 1 de Corintios 2:14. Hay un favor de Dios que ha sido reconocido en nosotros. Porque si nosotros no caminamos conforme al propósito de Dios, déjeme decirle que la palabra de Dios nos llena el requisito. Dios no ha venido a nuestras vidas nada más para que usted y yo seamos prósperos materialmente. La palabra establece que la prosperidad llegará a nuestras vidas como resultado, pero tampoco vendrá a tomar nuestros corazones para sacarnos del propósito de Dios. ¿Cuál es la prosperidad que nosotros buscamos? ¿Cuál es el beneficio que nosotros buscamos? Habremos caído quizá en el círculo que muchos han caído en estos tiempos. Habremos caído en el error de muchos, de un predicador que incluso dijo: si Cristo viviera en estos tiempos, anduviera en un carro del año, hoy con un reloj de oro. ¿Dónde está la mansedumbre de la cual Cristo habla en el libro de Mateo? ¿Dónde está la mansedumbre que Cristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está entonces la mansedumbre de Cristo en nosotros? Si nosotros realmente somos arrogantes, si nosotros realmente somos prepotentes, ¿dónde entonces está el modelo de Cristo en nuestras vidas? Tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que dar una mirada retrospectiva, reconocer qué es lo que estamos haciendo, qué hicimos y sobre qué nosotros vamos. Este año 2022 es un año en el cual estamos llenos de perspectivas. Yo sé que usted y yo tenemos mentalidad de cosas que queremos alcanzar en este nuevo ciclo. Pero déjeme decirle que el año no es cuestión que marque Dios en nuestras vidas. El año es un calendario cronológico que solo marca para que nosotros nos establezcamos. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo cronos no es el tiempo que usted y yo tenemos. El tiempo crono no es aquel en el que usted dice: en el 2022 yo he querido entonces comprarme una casa. No, Dios ha establecido en su tiempo kairos, y en el kairos de Dios las obras están realizadas conforme a su tiempo establecido. Si Dios quiere que usted compre una casa, Él la comprará, usted la comprará en el tiempo que Él ya ha establecido, no en el tiempo en el que usted quiere. Lo que usted quiere, déjeme decirle que si está puesto sobre la voluntad de Dios, entonces es Dios obrando a través de su voluntad y no la voluntad suya como buen resultado. Amén. ¿Qué vamos a alcanzar entonces nosotros en este nuevo año? Déjeme decirle que la palabra que Dios establece es implantada en nuestros corazones.
El estilo de vida es aquello en lo cual usted y yo tenemos que caminar. Hay un estilo del cual el Hijo de Dios tiene que cambiar. No podemos caminar conforme a una sociedad. ¿Por qué cree usted que entonces aquellos que fueron llamados de parte de Cristo dejaron todo y entonces siguieron a Cristo en toda su misión? Porque lo que deja la sociedad es aquello que lo sacaba del propósito. Pero ahora que nosotros estamos dentro del propósito de Dios, déjeme decirle que todo aquello que la sociedad nos ofrecía queda entonces como parte del pasado, y aquello que nosotros hemos venido a recibir en Cristo, lo que nos da la promesa, la herencia de vida, es aquello con lo cual nosotros vamos a caminar para poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Nuestro estilo de vida tiene que ser conforme al propósito de Dios. Nuestro estilo de vida no es cuestión de que para caerle bien a fulano y a sutano. No. Nuestro estilo de vida tiene que ser primeramente para caerle bien a Dios. No me importa el susurrar de otras personas, no me importan los comentarios de otras personas, no me importa de qué manera las personas me juzgan, me importa de qué manera yo estoy delante de Dios, porque es de Él que yo voy a recibir herencia, es por Él que yo he sido llamado, es por Él que ha sido puesto un propósito en mi vida, es por Él que yo voy a cumplir cada uno de los días que Él me permita acá en la tierra, y entonces ser aceptado delante de su presencia, y entonces cumplir la razón de mi llegada. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a caminar conforme al propósito de Dios? Dice que el que mira atentamente a la ley de Dios, entonces tendrá libertad. La ley de Dios, déjeme decirle que es su voluntad. Y la libertad, no pensemos que es el hecho de salir a correr porque no hay nada que me pare y yo voy a correr de aquí para allá. No. La palabra no establece eso en el versículo 25, y déjeme decirlo para que usted vea bien de qué se trata. Dice en el versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que camina en la perfecta ley, porque la perfecta ley, déjeme decirle que es la perfecta voluntad de Dios. Y la libertad, déjeme decirle que no es el hecho de que usted haga lo que quiera. Dios nos da libertad, pero la libertad que nosotros tenemos es en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. La libertad que usted y yo tenemos es que por su sangre nosotros hemos sido limpiados, por su sangre nosotros hemos sido lavados, por su sangre usted y yo encontramos ciertamente el favor de Dios y la libertad que Cristo nos ofrece. Déjeme decirle que es que nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado de la condenación de la esclavitud del pecado, y entonces nos da la libertad de ser llamados hijos de Dios. Esa libertad de la que habla la palabra no significa yo hago cualquier cosa con mi vida. No significa Dios ya me abrió la puerta, Dios ya me dio luz verde y entonces yo hago lo que quiero puesto que tengo libertad. No. Es una libertad con límites. Déjeme decirle que la libertad de la que habla la palabra en el versículo 25 es una libertad de la cual usted y yo tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, pero es una libertad de reconocimiento de que en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, tenemos la libertad ciertamente de que no estamos en condenación como muchos, ni tampoco estamos nosotros esclavos del pecado. No podemos hacer nosotros lo que querramos, no podemos hacer todo lo que el mundo hace allá afuera. Nosotros ciertamente hemos sido separados. ¿Por qué cree usted que los 12 fueron discípulos? Porque discípulo significa alguien que aprende directamente de un maestro que está enseñando con amor, y luego fueron llamados apóstoles, que fue el mensaje final. Fue el título que le fue puesto al final, pero apóstol significa mensajero, apóstol significa enviado, apóstol significa llevador de un mensaje. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a poner el favor de Dios en nuestras vidas? Déjeme decirle que si nosotros ponemos en práctica los puntos anteriores, entenderemos realmente cuál es el sentido del cristianismo. El cristianismo no es el pregonar nada más en las esquinas. El cristianismo es reconocer cuál es la esencia del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso está centrado en el versículo 26 y 27, que es lo que vamos a ver al final. Versículo 26 y 27 son aquellos que es donde se centra la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón en este día.
Por eso es de que como nosotros vamos a caminar en Él. Iremos caminando nosotros reconociendo la verdad. Seremos nosotros aquellos que conoceremos que en el favor de Dios caminamos conforme a su verdad, viviendo sin engaño. Es lo que nosotros vamos a ver en este día. Estos últimos minutos son para el cierre, pero que quede en nuestro corazón el reconocimiento que en la casa de Dios es un lugar de respeto, que la casa de Dios es puesta para ello, para hablar a nuestras vidas y no para entretenernos, para que en nosotros haya la conciencia de que en Dios nosotros recibimos directrices cada vez que Él nos habla. Dice en el versículo 26 de la lectura que tuvimos: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno entre vosotros se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón, y la religión del tal es vana. Vea usted qué principio tan importante es este. Si alguno entre vosotros se cree religioso, muy llevador de verdad, muy conocedor de la palabra, muy litúrgico, muy ceremonial, pero si entre vosotros hay alguien así, pero que no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué es que dice entonces la lengua? ¿Por qué dice que no refrena su lengua? Porque déjeme decirle que la lengua es aquello que hace encender multitudes. La palabra establece que es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer arder montañas. Porque la lengua es aquella que da a conocer lo que está dentro de nuestros corazones. En el libro de Lucas 6:45, la palabra establece cómo nosotros seremos conocidos delante de los demás: por nuestra manera de hablar, por lo que nosotros expresamos. Esa es la manera por la cual nosotros somos dentro, y esa es la manera en la que Dios tiene el juicio de nosotros. En el libro de Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 45, la palabra dice: porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que somos nosotros delante de Dios? ¿Por qué es que nosotros no caminamos bajo la perspectiva de Dios? ¿Por qué es que nosotros no reconocemos que lo que nosotros hablamos es aquello que es albergado en nuestros corazones? Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 4, 6 y 7: sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa paz que Dios ofrece? ¿Cuál es el reconocimiento de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cómo nosotros caminaremos conforme al propósito de Dios? ¿Por qué es tan importante refrenar nuestra lengua? ¿Por qué es tan importante que algo tan minucioso, tan pequeño, nos aparte del favor de Dios? El proverbista dice en Proverbios 18:21: porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de tu boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque la lengua es aquel miembro que nos saca del propósito de Dios y nos manda a un final desastroso, nos manda a un final eterno. Por eso a la hora del juicio, si nosotros estamos juzgando a otro, déjeme decirle que la palabra es tan completa. Por eso dice el libro de Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Porque la palabra tiene la capacidad de darnos respuesta a cada pregunta que nosotros tengamos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 2:1: he aquí tú que juzgas, porque cuando tú juzgas a tu hermano, cuando juzgas a otro, a ti también te condenas. Tú mismo te condenas, puesto que te pones en la misma condición. La lengua tiene la capacidad de no permitir que nuestra adoración y nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Usamos nuestra lengua para cosas negativas. Déjeme decirle que eso nos está bloqueando de que nuestras oraciones y nuestra adoración llegue a la presencia de Dios. El mismo Santiago
dice en Santiago 5:16, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz significa la oración genuina, la oración que se mantiene transparentemente, la oración de aquel que vive conforme al propósito de Dios. Esa es la que puede mucho. ¿Qué estaremos nosotros entonces haciendo? Termino con este versículo 27, porque este es el centro de lo que Dios puso en mi corazón. Hay personas que cuando uno les habla de Dios e introduce la verdad, dicen: usted camina con religiosidad, usted es muy religioso. Dios no busca religión sino relación. Y usan tantos conceptos, saliéndose a veces de la verdad establecida. Pero dice en el versículo 27, que fue el último que vimos: y esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que os mantengáis apartados del mundo. Que visitéis, que lleguéis, que vayáis a ver la necesidad del huérfano y de la viuda. ¿Por qué Pablo, por qué Santiago establece esta verdad, que se visiten a los necesitados? Cuando la palabra dice a los huérfanos y a las viudas, está metiendo en un solo grupo a todos aquellos que están bajo necesidad. Los huérfanos y las viudas, como en estos tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de la iglesia primitiva, déjeme decirle que tenían pocas oportunidades de sobrevivir por su propio esfuerzo. Tenían poca ayuda. Aquellos religiosos fariseos lo que hacían era robarles a las viudas lo poco que les había quedado y despojarlas y dejarlas completamente en la calle. La necesidad de estos tiempos es la misma. ¿Acaso han faltado huérfanos? ¿Acaso han faltado viudas a lo largo del transcurrir de la historia? Aún en estos tiempos hay tanto huérfano que está durmiendo bajo puentes, están en calles cubriéndose con pedazos de cartón. Hay viudas que no tienen ni que sustentar a sus hijos porque no tienen ingreso alguno. La necesidad sigue siendo la misma. Por eso es que el apóstol Santiago dice: y esta es la verdadera, la religión pura y sin mácula. Pura significa no tiene aleación, no tiene alteraciones. Sin mácula, no hay mancha, es transparente delante de Dios. Que visitéis las necesidades de aquellos que están bajo inclemencia. Que visitéis a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, porque ellos no tenían sustento, no tenían ayuda. Y en estos tiempos usted se da cuenta, muchos movimientos que lejos de ayudar le dicen: pongan lo que tienen porque Dios se los va a multiplicar. Y despojan aún de lo poco que les ha quedado cuando han enviudado y no tienen siquiera sustento para sus hijos. La religiosidad de ese Antiguo Testamento, la religiosidad de los fariseos, saduceos, escribas y todos esos grupos de religiosos, hasta el día de hoy ese espíritu aún sigue pregonando, porque estaba gravitando en la atmósfera y en el tiempo ha transcurrido, y hasta el día de hoy hay muchos que dicen no a la viuda. Da todo lo que tienes porque Dios te lo va a multiplicar. Cuando Dios está buscando, está llamando a una iglesia que reconozca que ser religioso, que tener la religión de Dios significa aportar al necesitado, ser clemente al necesitado, ser misericordioso y ayudar a todo aquel que está despojado de una oportunidad de seguir sobreviviendo. Que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones, y que os apartéis de los pecados de este mundo. ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo nos vamos nosotros a mantener firmes en el llamado de Dios?
¿Estaremos nosotros mezclados con la sociedad? ¿Estaremos haciendo lo que ellos están haciendo? ¿Estaremos llamándonos, autollamándonos, aleluya, viniendo a una iglesia, pero siguiendo un estilo de vida entre semana que nuevamente nos mezcla con aquellos que son parte de la sociedad? ¿O habremos reconocido que hay un cambio de lenguaje, un cambio de criterio, un cambio de mentalidad en nosotros, y que hemos sido llamados ciertamente a ser discípulos de Cristo, pero en el amor que Él ha puesto, para que entonces la sociedad reconozca que usted y yo no somos aquello que en un tiempo fuimos? ¿Dónde entonces está la transformación? El apóstol Pedro le dice a aquellos judíos de su tiempo en el libro de Hechos 3:19: varones judíos, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cómo nosotros vamos a arrepentirnos y a convertirnos si no hay en nosotros transformación? Dios está buscando una iglesia así, pero no una iglesia que se someta a los dichos del hombre, sino una iglesia que se adapte a lo establecido por Dios para poder cumplir su mensaje. Nosotros no somos ciertamente una asociación, nosotros no somos una organización, sino somos un cuerpo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos una familia formada por hermanos y hermanas, y debemos amarnos los unos con los otros con el amor que Dios ha puesto sobre nuestras vidas a través de Cristo Jesús, derramado en la cruz del Calvario, y que nos ha sido enviado en la persona del Espíritu Santo para que redarguya en usted y en mí, nos haga entender que en Cristo Jesús usted y yo somos servidores y no somos servidos. Cristo dijo: ¿quién es pues mayor, aquel que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas ellos le dijeron: aquel que se sienta a la mesa. Sí, mas yo he venido para servirles. Porque Dios está buscando corazones servidores, no corazones servidos. Corazones que vean la necesidad del otro antes que la suya misma, y querer enriquecerse del favor de otros, saliéndose de la verdad que Dios ha establecido, para la cual usted y yo caminemos conforme a su propósito. Y termino con esto. 3 requisitos son importantes que nos llevemos en nuestro corazón en esta tarde. 3 requisitos debemos nosotros llevarnos si queremos ser diferentes. Dice el versículo 26: y todo aquel que se crea religioso y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Queremos ser religiosos en la religión de Dios? Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios: que visitéis los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Eso significa tener el amor de Dios en nuestro corazón. Todo aquel que no tiene el amor de Dios en su corazón tampoco estará en la posición de ayudar a nadie. Y que os mantengáis apartados de los pecados de este mundo. Eso significa purificándonos, santificándonos hasta el momento en el que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su bendita presencia para morar con Él de manera eterna. Pero tiene que encontrarnos en una postura, en una posición en la cual usted y yo seremos aceptos para ser levantados. La palabra establece que entonces nos llevará en el arrebatamiento, en el rapto que viene a ser a la iglesia. Amén. Quiero invitarlo, amado pueblo, en esta hora que se ponga de pie. Vamos